Segundo bloque de Plural. A partir de este programa vamos a ir haciendo un repaso con los legisladores que dejan la Cámara de Diputados de la provincia de Misiones, que dejan el 10 de diciembre. Pero son 20 los diputados que se renovaron en las elecciones recientes, por lo tanto hay 20 diputados que dejan sus bancas en la legislatura misionera. Queremos ir haciendo un repaso, siempre ponemos uno de los puntos o el acento de este programa en la actividad legislativa y en la actividad de los legisladores de los distintos bloques, de los distintos partidos. Así que iremos haciendo un repaso, invitando a todos los que quieran, porque hay algunos que no quieren venir, iremos haciendo un repaso de lo que dejaron, lo que queda pendiente, cómo fue el trabajo. En el caso de hoy, estamos con el diputado Jorge Ratier. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Hola, Raúl, gracias. Gracias por invitarme. No, por favor. ¿Qué queda, Jorge? ¿Qué trabajaron y qué queda? Siempre quedan cosas pendientes, obviamente. En el caso nuestro, digo, cuando nosotros como legisladores que pertenecemos a un bloque minoritario, obviamente nos quedan un poco más de cosas pendientes porque nos cuesta más llegar a los consensos para aprobar las iniciativas que llevamos adelante. Pero la verdad es que yo tengo que decir que sobre todo este último periodo se ha trabajado muy bien en la legislatura en la búsqueda de consenso. Claramente nos quedan algunas propuestas que hicimos que tienen que ver más con el fondo político, que tiene que ver con la ley de lema, que tiene que ver con la reelección indefinida de los diputados, un proyecto mío que presenté para limitarla, como la del gobernador, a 2 periodos, en fin, el tema de la modificación de la matriz tributaria de la provincia, varias propuestas que hicimos desde el interbloque y el bloque del PRO, que por supuesto es una discusión más de fondo política, y que bueno, que el gobierno provincial no avanzó en ese debate, y que bueno, la ciudadanía de alguna manera va marcando el camino también con su voto hasta que nosotros seamos mayoría, nuestras ideas van a tener más fuerza. Yo dividiría por eso en son 2 periodos los míos que termino. Y el primer periodo me tocó ser legislador provincial y presidir el bloque del PRO teniendo el oficialismo a nivel nacional, o sea, siendo presidente ingeniero Mauricio Macri de nuestro partido. Entonces esa fue una tarea también de mucha vinculación local con lo nacional. Por ejemplo. Y mucha vinculación con los proyectos nacionales, con los organismos nacionales, con los funcionarios provinciales, con los legisladores también. Nosotros éramos oficialismo en la nación y oposición en la provincia, entonces ahí hay que hacer una tarea de búsqueda de consenso mucho más profunda, ¿no es cierto? En la segunda etapa me tocó apenas inicié la pandemia. Sí. Eso nos marcó fuerte, además de no tener sesiones presenciales ese año. También hizo que muchos proyectos tengan una mirada, digamos, con respecto a la pandemia. A la coyuntura, claro. Exactamente. En ese sentido, después se aprobó, yo presenté un proyecto para la creación de una línea de atención a las personas que tuvieran problemas de salud mental, y basada en ese momento en la soledad que producía a muchas personas, sobre todo mayores, el tema de la pandemia, y de que por ahí necesitaban, aunque sea, hablar con alguien que los escuche, entonces poder llamar a algún lugar a contenerlos, digamos, porque estaban su soledad mucho más... ¿Funcionó esa línea, Jorge? Sí, está funcionando. Es una línea que está disponible en el Ministerio de Salud, que se amplió para cualquier problema de salud mental, problemas de cuando uno tiene una necesidad imperiosa de una atención psicológica, digamos, si no sabe a quién recurrir. Bueno, hay una línea donde puede llamar, donde le atienden especialistas, psicólogos, psiquiatras, que pueden guiarlo atender la y emergencia, atenderlo en la emergencia. Claro. Exactamente.
Después se aprobó un proyecto que yo presenté que tenía que ver con algo, con una vivencia que había tenido a nivel personal, con una enfermedad como el cáncer de mama, con mi mamá fallecida y luego mi hermana mayor. Y como todas las cosas yo trato de ver cómo transformo eso en algo positivo, en el sentido, no tiene nada de positivo, pero en el sentido de como un servicio a la comunidad. Y en eso, bueno, se presentó un proyecto que luego se aprobó de durante todo un mes, en el mes de octubre, todos los edificios públicos estén con el color rosa, que haya mucha difusión de la prevención del cáncer de mama. Para generar conciencia, ¿no es cierto? Para generar conciencia y para prevenir, porque es un cáncer que si es tomado a tiempo tiene una alta tasa de supervivencia. Entonces para mí fue importante lograr ese proyecto por lo que yo había, o lo que había pasado a nivel familiar. Entonces uno va trabajando los proyectos, no solo desde desde lo lejano, digamos, del papel, sino que lo va haciendo carne propia, con historias de personas que a uno lo rodean. Me pasó también con el proyecto que se aprobó luego de un programa de prevención y tratamiento de la pubertad precoz, que ahora fue aprobado a nivel nacional. La provincia de Misiones fue la primera provincia que aprobó ese programa, que tenía que ver con una persona que militaba con nosotros, que había tenido esa experiencia con la hija y que había manifestado todos los problemas que tenía para llegar al diagnóstico y al tratamiento. Y desde ahí empezó esa lucha. Bueno, aquí le dimos, digamos, yo le presté atención, apoyé el proyecto, la nombré como mi parlamentaria de mujer como para que pudiera avanzar en ello. Así que pudimos sancionar la norma luego de casi 2 años de insistencia. Como te digo, los proyectos llevan mucha tarea de hablar con los bloques, de hablar con los otros diputados, de buscar los momentos, de darle difusión. No salen de prepararlos a los proyectos en sí y después de lograr que avance dentro del recinto, sí, de la Cámara, claro. Sí, yo digo militar los proyectos, ¿no es Claro. cierto?, adentro del organismo, ya sea que sea el deliberativo. Uno tiene que tener ese ejercicio cuando está en un órgano deliberativo. No depende de uno solo el que salga o no un proyecto, depende de todos los colegas. Entonces hay que hablar mucho con ellos, hay que explicarles cómo son, hay que trabajar en las comisiones, hay que traer especialistas que hablen del tema. Como yo digo, militar esos proyectos si uno los considera importantes y sobre todo importantes para la sociedad, ¿no es cierto? Que le vayan a cambiar la vida a alguna persona, ya justifica que el proyecto se milite fervientemente para que salga. En función de lo que dijiste recién, te hago una pregunta que contempla 2 preguntas, en realidad. Una política, partidaria, y una puntual con lo que planteabas. Quedan temas pendientes, sobre todo en lo político, decías, sobre proyectos, digamos, políticos, que tienen que ver con la política. ¿Son proyectos propios? ¿Eran proyectos del bloque? Y en esa pregunta, agrego la pregunta política, ¿cuál es la representatividad del PRO dentro de Juntos por el Cambio hoy? Bueno, algunos eran proyectos propios, como el de 2 mandatos nomás para los diputados. Otros eran proyectos del bloque y del interbloque, como el proyecto de la ley de lemas. Otro proyecto yo presenté también para hacer una enmienda constitucional en el tema de la duración de las sesiones ordinarias. Para las sesiones ordinarias empiecen el 1 de marzo y terminen a fines de noviembre. Hoy tenemos del 1 de mayo hasta octubre. En su momento en su momento se justificaba por las distancias, pero ya todos los órganos deliberativos del país han ampliado el plazo. También hay que decir que nosotros tenemos muchas más sesiones que muchos otros órganos, porque tenemos un reglamento con el que tenemos sesiones todos los jueves,
cuando empezamos las sesiones ordinarias. Entonces es mucho más dinámico el Congreso Nacional, por ejemplo, Claro. que tienen que ponerse de acuerdo en el plan de labor. Acá siempre hay sesiones todas las semanas, entonces hay muchas sesiones. Pero bueno, el tema de ampliarlo tenía que ver también con un gesto hacia la ciudadanía, ¿no es cierto?, desde lo político, decir, bueno, hay mucho que se dice que es poco tiempo, digamos, el periodo ordinario de sesiones tan corto, digamos. Entonces, hay de todos los proyectos políticos institucionales. Yo presenté un proyecto de creación de la Policía Judicial, un proyecto de mejora en la ética de los funcionarios públicos. Entonces, una etapa me dediqué más a esa parte y otra etapa me dediqué más a cuestiones sociales. La última etapa me centré mucho y presenté un proyecto de beneficios a los jóvenes emprendedores para que su primer emprendimiento tenga beneficios fiscales y créditos blandos para que ellos puedan desarrollar sus proyectos, porque había muchos proyectos para los jóvenes en cuanto a lo laboral, beneficios para los empleadores que tomen jóvenes, claro, que paguen menos aportes, pero no había proyectos para el que quiere emprender, claro, un negocio, algo, digamos, que genere riqueza y que genere después empleo, que eso es lo que tenemos que buscar, ¿no es cierto? Entonces, desde ese lugar era como que ellos, los jóvenes que querían poner, no solo jóvenes emprendedores, sino también profesionales. Estaba dirigido también a los jóvenes profesionales, el médico que tiene que poner su consultorio, su primer consultorio, el odontólogo, el abogado que un estudio, todo eso. Montar eso sale mucho dinero y generalmente uno lo que hace es recurrir a la familia. No sé. Bueno, desde este lado que el Estado pueda y que él pueda devolverle al Estado después con su trabajo, digamos, ese beneficio para poder empezar su emprendimiento propio. Te quedó la segunda parte. Te preguntaba sobre la representatividad. Bueno, el PRO tiene un bloque de 4 diputados. Sí. Y Juntos por el Cambio tiene un interbloque de 9. Ahora vamos, después del 10 de diciembre, el PRO va a seguir con un bloque de 4 diputados y Juntos por el Cambio va a tener 11 diputados en total. Esa es la representación en la Cámara, que tiene 40 diputados en la Cámara de la provincia. Esa es la representación que tenemos del espacio, digamos, del PRO. Jorge, ¿cómo evalúas las elecciones en Misiones? Bueno, creo que primero, yo no soy, a mí no me gusta calificar el voto. Me parece que el voto hay que primero respetarlo, entenderlo después y sobre todo hacer más autocrítica que crítica, digamos, hacia el votante. No me gustan algunas expresiones que he escuchado en algunos lugares donde critican al votante. Al que emitió el voto, claro. Al que emitió el voto. Yo creo que el que emite el voto lo hace por distintas razones, pero hay que respetarlo. Creo que en ese caso, Juntos por el Cambio en Misiones, debería... No mirar siempre las responsabilidades ahí, es lo que planteas. Exactamente. Creo que no pudimos o no supimos generar en la ciudadanía una alternativa, o que sienta que éramos una alternativa para darnos la gestión del gobierno provincial. Tenemos que seguir trabajando en eso, generando más dirigentes, haciendo también críticas y meaculpas de nuestra situación y tratando de que cada vez más misioneros nos apoyen. Creo que ese es el camino. No enojarnos, no criticar al votante, respetar el voto. Y bueno, a mí me hubiese gustado muchísimo que Juntos por el Cambio hubiera ganado en la provincia, o que tengamos más representatividad de la que tenemos. Tampoco soy de aquellos que festeje una derrota. Me parece que la derrota hay que analizarla y hay que ver los errores que uno cometió para no volver a cometerlos.
Y claramente seguir trabajando para construir esa confianza en la ciudadanía para que nos elija en 4 años para gobernar la provincia. No hay que bajar los brazos, ¿no? Jorge, quedan de todas maneras, cortito porque ya estamos fuera de tiempo, quedan de todas maneras 6 meses para seguir, medio año, para seguir trabajando en la Cámara hasta el 10 de diciembre. Después, ¿seguís en política? Bueno, sí, yo hago política antes de votar, desde chiquito. Desde muy chiquito porque acompañaba a mi padre y que hacía política también desde otro lugar por ahí. Claro. Entonces, eso es una vocación que uno tiene, una vocación de servicio. Yo cuando uno la tiene, ese llamado, esa vocación de servicio, no la deja. Después los lugares que uno ocupa o que pretende ocupar, bueno, por supuesto que hay que buscarlos, hay que procurarlos y hay que trabajar para llegar. Uno cuando hace política quiere llegar a un lugar donde pueda tomar decisiones que realmente cambien la vida de las personas. Y ese lugar claramente es el gobierno, digamos, un poder ejecutivo. Entonces uno está en esa búsqueda de ese poder. Se hace política también con ese norte. Siempre, o sea, y está bien que así sea, porque si no, uno para qué está en la política, si no va a querer cambiar las cosas y mejorar la calidad de vida del ciudadano, del vecino, no tiene mucho sentido. O sea, en mi caso, yo soy abogado, soy profesional, tengo mis cosas, o sea, no vivo de la política, no tengo un interés económico detrás, sino es una vocación que yo desarrollo desde muy joven, muchos años sin ningún tipo de cargo, militando en el llano y estos años me tocó ya también con mi edad asumir algunas funciones. Entonces, si seré o no seré otra cosa, bueno, siempre intentaré ser algo, ¿no es cierto? Porque me parece que eso es lo sano en la política, tratar de buscar esa posibilidad de llevar adelante las ideas que uno cree que cambien la vida de la gente. Jorge, muchas gracias. No, gracias a vos. Hacemos una pausa y seguimos con más Plural.